Nosotros salimos de nuestros países para llegar a Estados Unidos, no quedarnos aquí en Tapachula. ¿Es cierto o no es falso? Es cierto. Entonces, nosotros no podemos seguir más aquí en Tapachula. Tenemos que continuar. Si no nos quieren dar los papeles, si no nos quieren dar el traslado, si no nos quieren dar el salvoconducto, nosotros tenemos todo el derecho de continuar. ¿Ok? Es el momento de actuar, no de hablar, de hacer las cosas como son. Hay niños, hay ancianos, hay embarazadas, hay los mismos cubanos, haitianos, hondureños, venezolanos, de todas las naciones. Y llevan meses que se nos está agotando el dinero. Estamos dejando la vida prácticamente. Muchos muriendo en la calle, muchos muriendo en los calles. Algo inhumano, señores. Inhumano, señores. Y si nosotros no nos unimos ahora, ya es el momento que mañana va a estar el presidente aquí. Si no nos unimos todos, sin mirar raza, sin mirar color, sin mirar país, lugar de procedencia, si no nos unimos vamos a seguir en las mismas. Así que es momento de que todos ustedes le lleven la voz a sus hermanos, a sus colegas. Nuestro sueño es seguir, no es quedarnos aquí. El sueño de nosotros es seguir, no es quedarnos aquí. ¿Ok? Así que vamos a hacerlo. Vamos a donde tengamos que ir y vamos a reclamar nuestro derecho. Nosotros no queremos seguir en Tapachula, no queremos molestar a más ningún mexicano aquí en Tapachula. No somos escoria ni somos delincuentes, somos seres humanos, hombres todos, trabajadores, padres, hermanos, hijos, de familia. Y lo único que buscamos es una oportunidad para seguir adelante. Eso es lo que tenemos que pedir, exigir, que nos den la oportunidad de seguir adelante. Y si entonces no quieren que los inmigrantes salgan de aquí, entonces vamos a cerrar Tapachula. Y nadie entra y nadie sale. Eso.